organización como máquina. Lo que me va a contar es que yo, cuando pienso la organización como si fuera una máquina, voy a pretender que la organización funcione al igual que una máquina, con un montón de piezas que cada una cumple su función. Ah, falta ahorita a ti. Vamos a darle tiempo a que entre. Ahora sí estamos todos. Ahora sí estamos. Bien, entonces lo que decía, pensar o definir la organización como máquina es pensar que voy a pensar mi organización como si fuera una maquinita que tiene un montón de piezas adentro que cada una cumple una función. Entonces lo que voy a pretender es que me dé un resultado, el fin para el que fue hecho la máquina. Entonces si yo pongo una empresa de autos, lo que voy a pretender es que saque autos y que me permita a partir de eso obtener mi objetivo de la empresa, que es obtener ganancias. ¿Se entiende? Como si fuera un solo objetivo posible y una sola función cada uno. Esto era típico, por ejemplo, del Fordismo, de las fábricas tipo de auto, por eso puse el ejemplo del auto, en la que cada uno hacía alguna maniobra para llegar al auto final, ¿sí? Para llegar a terminar un auto. Este era el método de Ford. ¿Qué hacía, por ejemplo? Uno cortaba los caños que iban a hacer la rueda, otro le daba la forma redonda a ese caño, otro le unía los rayos y otro le ponía la goma arriba, listo, quedaba la rueda hecha. Ninguno hizo la rueda completa, sino que cada uno hizo una tarea y la suma de todas las tareas llegó a, exacto, lo que se llamó las cadenas productivas o las cintas de ensamblaje. El tema es que, porque por ahí cadena productiva en economía se usa para algo más amplio, pero sí es una cadena de ensamblaje, ¿sí? Todo eso está bien, pero supone que cada trabajador tiene que hacer una única actividad o cumplir una función determinada y que la suma de todas las funciones me da el resultado final, ¿sí? Fíjense qué estoy pensando de la persona, que es una función, por eso no me interesa lo que le pasa en su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me interesa la función que va a cumplir. No me interesa su creatividad. Imagínense si yo pretendiera que sea creativo. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la rueda? ¿Qué me queda de la rueda si el que tenía que doblar se hace el creativo? ¿Qué piensan? ¿Queda rueda? Desastre. Probablemente se pone en creativo y hace algo medio abstracto y me hace una rueda en forma de 8 y no va a funcionar. O me la arma en forma redonda pero distinta y después no encaja el siguiente que tiene que meter los rayos. O sea, esta forma de pensar la organización tiene que ver con que nadie aporte su creatividad, porque si no, no puede llegar el siguiente a hacer su tarea. O sea, es todo muy reglado, todo muy con reglas específicas de cada tarea, eso que llaman protocolos, para que todos hagan exactamente lo que está pautado. Nadie puede improvisar, ¿sí? Esta manera de trabajo lo que trae es que, primero, las personas se frustran, porque ninguna persona es realmente una pieza. Entonces quiere poner algo propio. Y cuando tiene que repetir una operación 8 horas al día durante toda su vida laboral, termina loco, ¿sí? Normalmente yo lo que hacía para esto, que se los voy a subir para que ejemplificarlo, ponía un videíto de Chaplin, que es bastante conocido, tiempos modernos, en el que muestra que termina medio loco, medio que se desborda. ¿Por qué? Porque alguien que hace repetitivamente lo mismo sin aportar nada creativo, sin transformar nada y que no sabe el producto final, sino que simplemente toda la vida hace la misma parte, generalmente lo que se siente es lo que llamamos enajenado, ajeno a sí mismo. ¿Por qué? Porque parte del humano es saber cómo modifica el mundo. Digo, vieron que ahora está muy de moda lo de ser vegetariano, no ser vegetariano, ser vegano, no ser vegano. ¿Por qué ocurre eso? Porque hoy
hay gente que se plantea ser vegetariano. No sé, capaz que alguno de nosotros es vegetariano. ¿Por qué hay gente que se lo plantea? Dejo que contesten aunque nos equivoquemos, tranquilo, así nos reímos juntos, aunque sea. A mí Estás pensar, en silencio, Meli. a mí pensar no soy vegetariana ni nada, pero por ahí el que es vegetariano o vegano tiene otra forma de ver ponerle la vida o la vida de los animales o los alimentos. Realmente no sé porque no tengo tampoco a nadie cercano Ahí, como para decir, Profe, o sea, yo creo que... Ah, perdón. sí, Ro. no, Rocío, Ah, sí, perdón. pues. No, que vos, profe, hablaste de modificación. Yo creo que las personas por ahí se dan cuenta cómo viene modificada la comida, digamos, hoy en día, o sea, lo que comemos básicamente todos, cómo viene con químicos y demás, entonces trata de, bueno, más allá obviamente del maltrato animal, entonces al conocer esa modificación que hay en todas las comidas, como trata de tener una vida más sana, con menos químicos y demás, me parece a mí también. Yo quiero decir algo, porque hay una chica, una amiga, que empezó a ver un documental de cómo se hacía la comida elaborada y de un día para el otro dijo, no quiero comer más nada. O sea, como que ahora empezó a comer sano, está mandando fotos en el grupo, como que, no sé, como que quiere cambiar su alimentación de un día para el otro. Bien. Ahí lo que está pasando, fíjense, es que empezamos, o sea, que una persona normalmente busca entender cómo actúa sobre la realidad, sobre el mundo. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Hay algunos que empiezan a ser vegetarianos porque se dieron cuenta que para comer carne matan un animal, ¿sí? O sea, yo después puedo interpretar, bueno, pero es necesario, es parte de lo natural, es parte, pero por lo menos tengo claro la transformación que hice en el mundo. Para comer carne maté una vaca. Qué sé yo, un león no piensa eso cuando come un antílope, ¿sí? Se lo come y ya está. No se le va a ocurrir ser vegetariano. ¿Por qué? Porque no es consciente de cómo transforma la realidad su acción, ¿sí? Entonces, esto es una realidad humana. El hombre es consciente de cómo transforma la realidad con su acción. Y cuando deja de ser consciente, se siente mal, se siente ajeno a sí mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que empezó a pasar? Yo no sabía qué tiene la comida que como todos los días, entonces me cansé y ya no quiero comer más eso. Entonces quiero hacer mi huertita en casa, porque en algún punto la sociedad entera está cuestionando que le molesta no saber cómo está transformando el mundo. La gente que trabajaba en estas empresas donde él hacía una pieza y no sabía el producto final, en un punto le termina molestando, porque dice, no sé qué es lo que hago con cada uno de mis días. Lo único que hago es doblar una pieza, pero no soy dueño del producto final, no entiendo el producto final. No soy dueño de la transformación que hice en el mundo. No sé qué hice en el mundo, ¿sí? Esto duró bien 50 años en la historia del hombre. Después no se lo bancaron más. Empezaron todos los líos sindicales, empezaron a bajar su nivel de producción las personas, porque la humanidad no se bancó no entender cómo transforma el mundo. Entonces, las generaciones, ya la mía, pero las de ustedes ni hablar, ya heredaron otra cosa. Ustedes ya no se conforman con hacer algo sin cuestionarlo. ¿O sí? ¿Hay alguno de ustedes que se acostumbró a hacer algo sin cuestionar? Levante la mano. No. Digo, no, ¿verdad? Yo pienso en nuestros abuelos y cómo se ponían mal cuando nosotros cuestionamos todo. En mi época no te discutías si un hijo. Yo me encanta ver a mi papá cuando viene a casa y se queja de las cosas que me cuestiona mi hijo. Ojalá mi hijo no me cuestionara ciertas cosas, sería más fácil para mí. Pero digo, él no lo puede entender, porque claro, yo ni loco me animaba a hacerle planteos a mi papá. ¿Pero por qué? Porque justamente vienen de una época en la que tenían que cumplir su función y cada uno cumplía su función, no se cuestionaba. Pero esto duró muy poco en la historia.
No es real que esto fue siempre así. Esto ocurrió en 50 años de la historia humana, que es larguísima, ¿sí? Entonces, que fue este tiempo de producción de esta manera, no cuestiones, cumplí tu función y a cambio te llevas tu sueldo y por una hora de trabajo reducida vos vivís el resto de tu vida. Esto hoy no es tan explicable. Ninguno en general de mi experiencia de profesor en los últimos 10 años no tengo un alumno que se bancaría un trabajo en el que no cuestione con tal de llevar plata a su casa, ¿sí? O que se banque que todas las materias le den trabajo para hacer sin discutir con tal de aprobar y terminar la carrera. Porque la verdad que siempre en algún momento terminan discutiendo algo. No le cayó bien como se lo dijo el profesor, no le cayó... Porque algo queremos actuar, de alguna manera queremos participar con nuestra forma de transformar el mundo. Esta es una realidad humana. Entonces, esto, cuando nosotros lo queremos llevar a una organización, y tiene un plazo, y funcionó durante algunos años. Hubo muchas fábricas, por ejemplo, que funcionaron de esta manera, miradas como una máquina. En este punto, la organización lo que era un instrumento para llegar a un fin. Y eso encierra un montón de cosas adentro. Encierra que las personas que trabajaban ahí, o sus miembros, los miembros de la organización, no eran personas, eran funciones. Entonces ahí es lógico que me diga, no me interesa tu vida, me interesa lo que venía a hacer acá. No te pago para que pienses. ¿Por qué no te pago para que pienses? Porque no me interesa toda tu persona, me interesa la función que tenés que cumplir acá. De ahí vienen todas esas frases. De hecho, de allí viene aquel concepto de mano de obra. Vos sos mano, no sos cerebro. Porque ¿quién era el cerebro en la organización? ¿Quién era el que pensaba? El ingeniero, el que diseñaba la máquina en la que vos tenías que trabajar, ¿sí? Entonces, esto es típico de organización como máquina. Hay una máquina que diseña a alguien, que es todo el proceso que se arma, todo el proceso dentro de la fábrica, las reglas de cada tarea, ¿sí? Dentro de una escuela también funcionaba, las escuelas de antes funcionaban así, entonces vos tenías que el profesor cumplía una función, el preceptor cumplía otra y el alumno otra. ¿Cuál era la función del profesor? Enseñar, disciplinar. ¿Cuál era la función del alumno? Aprender. Entonces, ¿el alumno podía cuestionar al profesor? No, porque el alumno tenía que recibir lo que el profesor daba, ¿sí? Fíjense, eso es dividir por funciones. Pero este chico no está andando tan bien porque tuvo un problema en la casa. Bueno, no es mi problema. A los profesores de antes no le importaba si vos venías sin dormir, si vos venías con un problema del trabajo. Digo, todavía funciona así en muchos lugares. En la universidad, capaz que los que pasan por la Universidad del Sur tienen alguna experiencia de profesores que vienen, dan su clase y me importa poco por qué vos no estás llegando, si estás llegando, ¿sí? Tiene que ver con esta generación que se educó en este modelo de organización. La organización funciona cuando cada uno cumple su función. Nada más. ¿Se entiende? Todo lo que hay encerrado detrás de un concepto, fíjense que produce una forma de actuar. Si yo miro la organización como una máquina, como un relojito suizo, los que van a participar de la organización son piezas que tienen que cumplir su función, ¿sí? Son muy como resumen. Y trae un montón de consecuencias. Por ejemplo, esto que les decía, ser una pieza significa estar cosificado, ser una cosa. Por lo tanto, no actuar humanamente. ¿Qué sería actuar humanamente? Querer saber cuál es el resultado de mi acción. Entonces, ¿por qué me venía a cuestionar el resultado final? ¿Vos cobras todos los meses? Sí. Bueno, entonces conformate con eso. Es toda una mirada de organización detrás de eso. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Los ayuda esto a ir entendiendo el concepto? Contesten algo. Sí, sí, profe. Por lo menos Sí, para mí sí, se entiende profe, re sí. bien. Buenísimo. Soy el primer profesor que no se va de las ramas y lo puede explicar. Bueno, va a ser por poco tiempo. Seguro me voy a tener que meter. No, Por pero mi es lado el primer por mi lado también entiendo bastante bien y se me ocurren, o sea, estoy tratando de asociarlo en mi vida con mi trabajo, por ejemplo, que también trabajo en una fuerza de seguridad y en un principio fue muy estructurada
y ahora es como que está siendo un poco menos estructurada, pero bueno, estuve de los dos lados, o estoy de los dos lados, entonces es como que el primer ejemplo que, mientras estuvo explicando, el primer ejemplo que se me ocurrió fue mi trabajo, fue lo primero que se me ocurrió, y la verdad que está siendo muy claro. Perfecto. Yo, de hecho, sí, vos sabés que las primeras formas de organización como máquina vienen del ejército prusiano. Los ejércitos modernos toman e imitan, los ejércitos y todas las fuerzas de seguridad modernas, toman e imitan aquel primer esquema prusiano y que tenía que ver con algo que después imitaron las fábricas, imitaron las organizaciones modernas, más que nada desde 1850 al 1950, en esa etapa, muy fuerte hacia el 1900. Pero digo, toman esta idea, donde cada uno es una pieza. Así que no es nuevo este concepto. Perfecto. Sí, lo viví y lo pasé porque tuve un régimen militar en su momento. Yo trabajo en la policía aeroportuaria, en el aeropuerto. En su momento, cuando ingresé, estábamos... Lindo trabajo hoy, ¿eh? Sí, bastante, sí. Por eso, no dejé de trabajar, sigo, como somos servicio esencial, sigo trabajando en la fuerza. Nunca hice la cuarentena en realidad, así que no la estoy sintiendo. Igualmente soy personal civil, pero ingresé como personal policial y tuve una instrucción militar, en la cual no se podía cuestionar absolutamente nada. Era tirate al suelo, te tirabas al suelo, porque ingresé en ese régimen militar. Y bueno, con el tiempo nos separamos, nos hicimos una fuerza independiente, y ahora es como que nosotros le decimos camada a los ingresantes, los últimos ingresantes, la última camada que ingresó a la fuerza, es totalmente distinta. O sea, uno trata de acomodarse, pero es como que tienen otra visión y no hacen caso. O sea, siempre van a tener algo para replantearse o replantearte. ¿Por qué me dijiste esto? ¿Por qué tengo que hacer esto y no lo puedo hacer así? O sea, tienen una mirada muy distinta a la que yo tuve y con la que yo me hice. Entonces por ahí cuesta un poco ponerse del otro lado también, porque uno mamó eso y hoy estoy en otro lugar, hoy soy personal civil, entonces me estoy dando cuenta que, bueno, no es tan estructurado, no hay que ser tan estructurado y hay que ver las dos formas. Está muy bueno igual que los chicos abran la cabeza y que puedan replantearte cosas, porque yo también aprendo de esa forma. Perfecto. Ahí estás usando distintos conceptos. Esto es una cuestión, primero, no es pura, nunca hay un concepto como lo vemos en el modelo, la realidad no es así como vemos en el modelo, de nuevo esta cuestión de los paradigmas, el paradigma de complejidad nos va a invitar a ver que armamos un modelo, pero después no podemos encajar la realidad en ese modelo. Desde el paradigma de la simplicidad sí pretenderíamos que encaje la realidad exacta en el modelo que armamos. La segunda cuestión es que no existe, yo soy cuidadoso al decir que existe un mejor concepto que otro. Simplemente planteo cuáles son los límites, por eso le hablaba de ventaja y desventaja, como empezar a rumiarlo cada uno. Porque, por ejemplo, este concepto de organización a veces es muy útil en la emergencia, digo, en el hospital. ¿Te imaginas en un hospital, yo estoy en medio de una operación y me empiezan a cuestionar todo el tiempo el instrumentista qué herramientas me tiene que pasar mientras yo estoy operando y capaz que estoy abriendo una vena del corazón, no tengo tiempo de eso, ¿sí? O hago macanas porque empiezo a discutir eso. Entonces, es probable que ciertos conceptos sean más adecuados a ciertas situaciones, pero por lo menos lo tengo que entender, para no hacerlo porque, qué sé yo, esto es una cuestión que me pasa ahora en los grupos de trabajo, ahora que estoy trabajando toda la crisis por la pandemia, que yo trabajo mucho con sanitaristas y con médicos. Y a mí me pasa que, claro, ellos entienden la emergencia, entonces rápidamente nos dan instrucciones para la emergencia y quieren que todo el mundo actúe en función de la emergencia. Pero la realidad social es un poco distinta a la emergencia. Entonces hay cuestiones que necesitan procesos, la gente va a actuar en función de lo que vaya internalizando, va a cuestionar cosas y muchas veces ese cuestionamiento nos ayuda a tomar mejores decisiones,
pero el médico que trabaja conmigo quiere que yo decida según lo médico nomás. Entonces, entran en conflicto esas dos formas, por ejemplo, de concepto de organizar. Un concepto que necesita velocidad y es muy como una maquinita, y un concepto que, como trabaja en la sociedad, es mucho más desde la cultura. Entonces necesito generar el proceso para llegar a acuerdos, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí estoy usando conceptos distintos por situaciones distintas. Y es probable que tengamos que usar los dos, porque hay una emergencia y una realidad social que sigue funcionando más allá de la emergencia. Entonces digo, es interesante poder entenderlo para poder usarlo. Esa es una de las claves, ¿sí? Entonces, hoy me interesaba esto, que nos quede muy claro el concepto como máquina, ¿sí? De mínima. Es un concepto que funcionó, sí, en términos de ¿cuál es su gran ventaja? La gran ventaja es que es muy eficiente. Muy eficiente. ¿En qué sentido? En que minimiza costos para llegar a mucha producción. Menos costos, más productos. En ese sentido, un sentido muy económico de eficiencia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque fue diseñado más que nada para lo económico. Fue diseñado para producir más, disminuyendo los costos. Por ejemplo, el costo de trabajo. Si yo tenía a personas trabajando en serie que no se ponían en conflictos de otras cosas, no se ponían a discutir otras cosas, y producen a mayor velocidad y no pierden tiempo en otras cosas, y me dan mayor cantidad de producto con menos costo de horas de trabajo. ¿Se entiende? Entonces, es eficiente. Por otro lado, no hay discusiones, porque generalmente este tipo de máquina, una máquina, ¿quién la dirige? ¿La máquina sola se gestiona? Como la máquina sola se... Ay, ¿Una máquina puede funcionar sola sin nadie que la No, opere? la manipula una persona. Ahí está. no. Entonces, pensar la organización como una máquina es pensar que hay alguien que piensa y la manipula, y los de adentro, todos los miembros de adentro, no tienen que corregir nada, tienen que actuar en función de la manipulación del que sabe, que es el que lleva la máquina. Por eso, muchas veces este tipo de diseño lleva a que, por ejemplo, la diseñe a la empresa un ingeniero, un administrador, y después las personas de adentro yo pretenda que no opinen, simplemente cumplan la función, porque hay alguien que diseñó cada puesto y qué tiene que pasar en cada puesto, ¿sí? Tienen este tipo de estructura. Entonces, esto es muy común. Para darle un ejemplo típico es, yo agarro y armo. Esto lo van a ver, no es para discutirlo, es para saberlo y tomar conciencia, pero por ejemplo, van a ver que cuando uno arma cuál es el perfil laboral, está haciendo un poco eso. Lo que hace es definir de antemano cuál es la tarea a realizar y buscar la persona que encastre en esa tarea, ¿sí? Y otro tipo de organización va a ser distinto. Yo siempre uso una frase que es muy del campo, ¿no? Acomodando el carro, andando el carro se acomodan los zapallos, digamos. A veces hay organizaciones que le funciona más arrancar sin tener tan definidos esos lugares, y que esos lugares se vayan definiendo en función de las personas que participan. Esto pasa mucho en muchas cooperativas, en algunas pymes, ¿sí? No está el perfil previo, sino que van armando ese perfil en función de la persona concreta que trabaja ahí. Vamos a pensar en un club de barrio. Ocurre esto. Porque el club de barrio, el que hace el presidente, también tiene que barrer las canchas. En cambio, en Boca Junior, para nombrar el club más importante de la Argentina, esto es porque quería decir que era de Boca, ¿no? Supónganse, Boca Junior no hace eso. Cuando busca un DT ya tiene un perfil de lo que quiere adentro, ¿sí? Lo armó y no espera que salga de eso. Después cuando el DT quiere hacer de manager, minga, va a hacer de manager. Vos sos DT nomás, ¿sí? En cambio, en el club Zona Norte al que van mis hijos, no. El DT es el presidente y al mismo tiempo el que barre la cancha y le hace la leche a los chicos. Y entonces va definiendo el perfil que quieren ahí adentro, armándolo, ¿sí? No buscan un DT que tenga tales características y solo piensen. ¿Se va entendiendo el concepto como máquina? Bien. Después esto nos da para discutir un montón lo que ocurre en muchas organizaciones, que es lo que pretendo, que lleguemos a fin de año y que podamos agarrar una organización y animarnos a ver qué mirada prevalece, qué cuestiones, qué elementos hay adentro y puedo analizar, ¿sí? Porque ustedes van a trabajar en organización y lo lindo es poder hacer eso cuando uno está trabajando. Poder analizar ciertas cuestiones que me permiten tomar decisiones. Bien.
Entonces con eso cerramos un poquito la mirada general de máquina. Entonces, ¿cuáles son? Esto quiere decir que, yo siempre digo, para resumirlo, que todo concepto busca favorecer algún valor, hasta algún valor ético, si se quiere. Un valor ético quiere decir lo que pone como más importante a cumplir, ¿sí? Entonces, yo suelo decir que una organización pensada como máquina, ¿qué valores éticos tiene? Eficiencia y control. Digo, ¿por qué el control es importante? Porque si no controla a cada uno de sus miembros, puede ocurrir que no cumplan su función y no logramos el producto final, que es la función de la organización esa. Ese concepto de organización pretende que se cumpla el producto final, ¿sí? Su fin. Hay un único fin que lo diseñan desde afuera y todos los que están adentro tienen que lograr ese fin como actuando de forma controlada, o sea, cumpliendo cada una su función y que yo lo pueda controlar. Esto ocurrió, fue una manera de trabajo y fue muy típica, más que nada, en las empresas del 1906 a 1970, para ir ubicándonos en tiempo. Después vamos a trabajar con lo histórico, pero para ir ubicándonos. Todo lo que hay ahora de eso tiene que ver con herencia, pero ya no está tan puro como era en esa época. ¿Sí? Bien. ¿Quieren que nos animemos una segunda mirada o ya los pasé por arriba, los cansé? Por mí sí, no sé el resto, yo no... Me está gustando porque abre mucho debate y se entiende mejor los conceptos, por lo menos me deja entender más las preguntas que hizo. Así que no sé el resto. Bien, Sí, no nos hay quedan problema. 10 minutos. Nos quedan 10 minutos, hacemos eso. Avanzamos un poquito más y después yo lo que voy a hacer es ir preparando los videitos de cada una de las miradas, ¿les parece? O sea, esto que conté recién, para todos los que no estuvieron también, y después las otras 3 miradas, ¿les parece? Con esta dinámica que no me van a poder decir si entendieron o no entendieron, pero en todo caso lo que voy a hacer es abrir un foro para que me comenten. Entonces va a permitirnos esto, ¿sí? Entonces, cerrando el concepto, ya vimos mirada como máquina. Y fíjense el concepto cómo queda. Un instrumento para llegar a un fin. Del concepto inicial de organización se rompieron dos cosas. Una, el otro decía que era un fin en común. Esto no me lo cuenta este concepto, porque no es en común. Lo define el diseñador, no los miembros de adentro. Entonces es en común. Es un fin que alguien decidió, ¿sí? Y la segunda me rompe la idea de un grupo de fuerzas que están al mismo nivel, porque establece una jerarquización distinta, ¿sí? No habla de solo coordinar, habla de que alguien los coordina, ¿sí? Entonces me pone un poco en discusión ese concepto inicial. Ese concepto inicial es muy válido, pero no es el que estoy aplicando en este tipo de organización. Y tener este concepto de organización me va a hacer actuar en las organizaciones de esta manera. Si es el único concepto que tengo en la cabeza, yo voy a pretender que todo funcione así. Entonces, si yo vengo de un hospital que es muy eficiente, incluso que está bueno que sea así de eficiente, porque salva un montón de pacientes de emergencia, ¿sí? Y llego a un centro de tratamiento terapéutico, habiendo sido director de un hospital que funciona con estos protocolos, y probablemente tenga problemas, porque yo voy a pretender que sea eficiente, y capaz que en el centro terapéutico es mucho más importante que las personas que trabajan ahí, los enfermeros, los médicos, escuchen a las personas que están ahí y se tomen su tiempo y no atiendan a 20 pacientes por hora, sino que se dediquen un día entero a uno. Entonces deja de ser eficiente. No tiene ese valor, va por otro lado el valor que tiene el centro terapéutico. Entonces, puede resultar que si yo vengo de dirigir la mejor clínica de la Argentina, el mejor hospital de Argentina, y me meten en una clínica terapéutica, haga macanas, ¿sí? Y empieza a pelearme con todo el mundo, piense que son todos unos inútiles, que el médico no quiere, que el enfermero no quiere trabajar porque estuvo todo el día con un paciente y de donde yo vengo atendían 10 pacientes por hora, cada enfermero. ¿Se entiende? Es importante por lo menos que lo podamos cuestionar, que hay un concepto que se da para cierto contexto y otro concepto que puedo usar para otro contexto. O que una misma persona
puede manejar distintos conceptos o que maneja uno solo, pero entiende que está condicionada por ese concepto. Todas cosas que nos permiten tomar decisiones. ¿Se entiende? Bien. Entonces, por ahora vamos a cerrar ahí. Para dar un ejemplo, ya les digo, de concepto como máquina, la típica fábrica a lo Chaplin. Entonces yo les voy a subir así algún link para que vean un pedacito del video de Tiempos Modernos. Eso es el ejemplo exacto de mirar la organización como máquina, llevada al extremo, casi caricaturizado. Ahora vamos a lo siguiente que vamos a ver es un poco el concepto de organización como organismo vivo, que ahora no lo voy a poder presentar mucho. Sí les voy a dar un ejemplo típico de organismo vivo es Google, ¿sí? La empresa Google, si ustedes ven en YouTube cómo funciona por dentro, lo que propone, es típico de organismo vivo. Porque ¿cuál es el centro del concepto de organismo vivo? Es que todo lo que hay adentro vive. Porque un organismo vivo no está armado por piezas, está armado por células que viven. Entonces, reconoce que lo que está dentro vive. Y como reconoce que lo que está dentro vive, lo que va a pensar es, si está bien, si está sano, va a producirme más, va a andar mejor, va a favorecer al organismo completo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, típicamente hablamos de organismo vivo y pensamos en, bueno, atiende a las necesidades, ¿sí? a las necesidades por lo menos básicas de los miembros de la organización. Entonces yo veo que los miembros necesitan estar motivados porque están bajando los brazos. Y bueno, busco estrategia de motivación, entonces se lo premia, se arman cada tanto algún evento para reconocerlos, se arman días de descanso, ¿vieron? Todo esto que estuvo muy de moda durante unos años, por lo menos en empresas grandes, de armar el fin de semana de los empleados y se iban todos juntos a compartir en algún lado. Todas esas son formas de motivar, ¿sí? Busca herramientas de motivación, que no son solamente te subo el sueldo, te pago horas extra. Son otras cuestiones que ayuden a generar un clima motivado. Entonces, ¿qué es lo que está reconociendo? Está reconociendo que lo que hay adentro tiene vida. Entonces no lo va a hacer automáticamente, va a ser eficiente porque va a cumplir su función. Porque no es una pieza, se cansa, se deprime. Entonces tiene que estar motivado. Ahora, ¿esto quiere decir que lo está reconociendo como persona el miembro? ¿Qué piensa? Como persona al miembro. No, yo pienso Al que es miembro de un esta conjunto. organización. Al miembro de esta organización lo reconoce como persona porque reconoce que necesita estar motivada. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Todos de acuerdo? Sí y no, para mí. A Estoy ver, en la Nico. duda. Yo creo Sí, que está. sí, porque para trabajar en una organización sí o sí tenés que estar motivado por algo, porque si no, no funciona lo que vos armaste Bien, de tu trabajo. bien, bien. Pero Nico dice sí y no. A ver qué me plantea Nico, porque es cierto eso que dice Ita. A ver qué dice Nico. Porque sí necesita motivarlos para que funcionen, pero esto también lleva al primer concepto, que es que cada pieza funcione, es como un conjunto, todo se relaciona con todo, para mí, como que piensa ambas partes. Excelente, ya podés hacer de profe, Nico, y yo me corro. Pero es eso, es un buen resumen. La realidad es que los está reconociendo como vivos, pero no como personas. En vez de ser piezas, son, en vez de pensar que es la pieza de un motor, son las vacas de una carreta. Digo, la vaca de la carreta, si no la motivo con algo, si no la mantengo bien alimentada, si no la cuido en un establo, o si no no le cuido las patas con cosas para que no se raspe, no me camina más. No es como el motor del auto. Entonces estoy reconociendo que está vivo, pero no quiere decir que lo esté reconociendo como persona, simplemente trato de que esté motivado para lo que me sirve. En ese sentido vuelve parecido al concepto anterior. Entonces hay un peligro de terminar haciendo una manipulación
de el miembro de la organización para que me sirva. Entonces vuelve un poco al concepto como máquina. El Para miembro que todavía sirva, no está pero no para que piense y pueda subir o escalar en esa organización, solamente que sea Quizás una sí. pieza nada más. No, quizás sí, quizás para que se motive, una de las motivaciones puede hacer carrera ahí adentro, ¿sí? Le reconoce eso. Lo que pasa es que siempre que le sirva a la organización, en el momento en que no la sirva la va a descartar, ya no le interesa ayudarla. Si me planteo un pensamiento que puede perjudicar en algo al objetivo de la organización, no me va a interesar. Por ejemplo, si me plantea que va a cambiar la forma de producción, por ejemplo, hacía los espejitos del auto, y se pone en creativo y me arma un espejito mucho mejor, buenísimo, bienvenido sea, ¿sí? Ahora, si lo que me plantea es, mirá, vamos a incurrir en un costo un poco más grande, pero vamos a cuidar mejor el medio ambiente, así que te propongo esta nueva forma de hacer los espejitos que va a disminuir el impacto sobre el medio ambiente, y a mí no me interesa nada el medio ambiente en mi organización, entonces me dejó de servir porque me hace perder ganancia y es probable que lo eche. O sea, que lo eche, que no le dé bolilla a esa motivación. Y que si me molesta demasiado, termine reemplazándolo. Porque el fondo no es que sea creativo como persona, el fondo es que sea creativo para lo que la organización necesita. O sea, lo subordina de alguna manera, lo subordina al miembro a las necesidades de la organización, porque quiere estar viva la organización, no las personas que hay adentro. ¿Se entiende? Las mantiene viva para que les sirvan a la organización. Eso es lo que hay un poco detrás de esta manera